conversábamos hace unos minutos, la pregunta que ha estado en el ambiente las últimas semanas ha sido pues la posibilidad de eliminar el uso de las mascarillas en lugares exteriores, en centros que están pues abiertos. Para hablar de ese tema se encuentra ya con nosotros el secretario de Senacid, el doctor Eduardo Ortega Barría. Bienvenido a Next Noticias, un placer como siempre. Gracias, Made, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema importante que se ha estado tratando en otras partes del mundo y lo hemos visto implementar en algunos países de Europa, Estados Unidos de Norteamérica y en América Latina. Creo que Panamá tiene que entrar en esa discusión, lógicamente basado en los datos epidemiológicos del país. Y en ese sentido tenemos que ver cómo evoluciona la cuarta ola, cómo evoluciona los aspectos relacionados con el inicio de las clases, que apenas tenemos 2 semanas, y una vez que el Ministerio de Salud convoque a los expertos, entrar en la discusión. Claro. Yo diría que esperemos un poco todavía, yo diría que nos toma hacerlo un poco para ver qué sucede en otras partes del mundo, y una vez que tengamos esa evidencia de lo que está sucediendo, porque hemos visto repuntes en algunos países, entonces ir en la dirección correcta con esa recomendación. Y quería comenzar preguntándole por eso, ¿cómo ha sido la evolución en aquellos países en donde ya han eliminado esta medida? Yo creo que todos los panameños han podido ver videos en distintas redes sociales que en muchísimos países ya el uso de la mascarilla casi no existe. Entonces viene esa pregunta de si en otros países está causando algún repunte de casos, ¿cuáles serían estos países? ¿Cuánto tiempo ya llevan estos países sin mascarillas y qué resultados han visto? Yo creo más de que aquí la estrategia es discutirlo y hacerlo de una manera programada y de una manera escalonada. Yo creo que tomar una decisión de desescalar de una manera automática todo el uso de la mascarilla es un gran riesgo todavía. Panamá tiene ya unos cuantos días que tiene un 4 o 5% de positividad. Eso es un buen elemento. Sin embargo, la escuela acaba de comenzar hace apenas 2 semanas. Yo diría que de tomarse esa decisión tiene que ser progresivo. Primero serían los espacios abiertos, ver qué sucede en esos espacios abiertos y posteriormente entonces ir en la dirección de hacerlo de una manera más sistemática. Todavía pudiera ser muy temprano. Tenemos 2 semanas de clases. Esto se ha hecho en Europa, se hizo en España, se hizo en Dinamarca. Sin embargo, en Asia, Corea del Sur, vemos, por ejemplo, Tailandia, vemos Hong Kong, algunas provincias en China, en donde ha habido repuntes importantes. Creo que tenemos que analizar esa información con los expertos que asesoran al Ministerio de Salud y entonces tomar la decisión correcta en el momento correcto. Todavía estamos a unas semanas, yo diría, pocas semanas, pero creo que vamos en la dirección correcta. Doctor, llevamos ya pues varias semanas viendo tal vez entre 200, 400 casos positivos diarios. Ya los carnavales pues ya fueron hace más de 2 semanas, ya pudimos haber visto algún resultado de eso. Hasta el momento no se ha visto ningún tipo de repuntes. ¿Qué es lo que se espera para estos próximos meses? ¿Cómo debería evolucionar la pandemia, por lo menos para el mes de abril? ¿Se debería mantener en este punto de casos bastante bajos en el país? Made, no creo que vaya a haber una quinta ola en el momento actual, si no hay la introducción o la aparición en otros lugares del mundo de una variante diferente. Creo que coincidieron los carnavales hace unas semanas recientemente con la preocupación de que hubiera un repunte. No lo hubo y creo que no lo hubo por una combinación de factores. Por un lado, tenemos una alta tasa de vacunación. Por otro lado, tenemos un porcentaje importante de personas que se han infectado naturalmente y que se han recuperado. Y pues seguimos de una manera sistemática el uso de la mascarilla y el distanciamiento. No va a haber una quinta ola asociada probablemente a Omicron, a los sublinajes de Omicron, no lo va a haber. Y creemos que pudiera haber
de pronto un descenso más lento en la positividad asociado al tema que hemos comenzado las escuelas a nivel nacional progresivamente la semana pasada y esta semana, y eso pudiera ver que hay algunos casos en algunos salones. Yo no espero que nosotros tengamos que cerrar escuelas debido a brotes. Es posible que tengamos que cerrar salones de clases y esto debemos hacerlo para proteger al resto de los niños donde haya un número de casos que nos indiquen que hay la necesidad de hacer eso, pero yo no espero que haya un repunte, que haya una quinta ola. Omicron alcanzó su pico máximo hace algunas semanas, está disminuyendo muy rápidamente, ha estado en los últimos 4 o 5 días entre el 4 y el 5%, pero yo no creo que va a haber una quinta ola. No tenemos ninguna evidencia internacional de la aparición de una variante nueva y normalmente, MADE, esto ha ocurrido en el Reino Unido, en la India, en Sudáfrica, ha ocurrido en Brasil y en la India no ha ocurrido, excepto Brasil muy cerca de nosotros, y tenemos la ventaja que ocurre con algunas semanas de anticipación. Así que podemos verlo y prepararnos. No hay una nueva variante circulando que nos preocupe, que tenga una transmisibilidad alta, ni que tenga un cambio en la evasión de la respuesta inmune, ni en su agresividad. Creo que estamos bien, estamos viendo la luz al final del túnel, como se ha repetido en varias ocasiones, y creo que Panamá, de nuevo, ejemplar, pero tomémoslo con un poco de precaución, vamos a discutir, pero no va a ser inmediato. Cuando los expertos le indiquen a las autoridades que llegó el momento, creo que se va a comunicar ampliamente. Pero ya está sobre la mesa, ya se ha empezado a discutir este tema de la mascarilla en lugares abiertos por lo menos, ya se está evaluando un posible lapso de tiempo para empezar a implementar algo de esto. Se está evaluando desde la perspectiva que los expertos están siempre revisando la literatura internacional, lo que los otros países están haciendo, lo traen a la mesa de discusión, pero basada en la información local y en la situación epidemiológica que el país está viviendo, porque esto no está sincronizado mundialmente. La pandemia no se comporta igual en todos lados. Así que tenemos que tomar en consideración la información local, la información nacional, en la medida que tengamos esa información, tomar una recomendación. Sí se está discutiendo porque revisamos lo que ocurre en otros países, se pone sobre la mesa sobre esa base vamos a progresar con la recomendación final. Creo que estamos algunas semanas, es mucho más corto, no nos apresuremos, no tomemos decisiones que de pronto vamos a tener que reconsiderar. De nuevo, estamos en un buen momento, aún si lo hacemos y tenemos que regresar, lo vamos a hacer para proteger a la población. Doctor, ahora en cuanto al tema de vacunación, después de la tercera dosis se empezó a hablar de la posibilidad de una cuarta. Con la información epidemiológica que tenemos en el momento, ¿esto sí va a ser necesario? ¿De serlo en cuánto tiempo? Ya para algunos pues estaría pasando los meses desde que ya se aplicaron pues ciertas dosis. ¿Para cuándo tendría que hacer una nueva, ya como empezar nuevamente el ciclo de aplicación de dosis de vacunas? Panamá está utilizando ya 4 dosis en un segmento especial de la población, las personas inmunocomprometidas. Recordemos que el esquema de vacunación inicial recomendado eran 2 dosis y posteriormente incluimos el refuerzo. En este país incluimos el refuerzo 3 meses después de haber completado la segunda dosis y en Panamá decidimos que el esquema completo eran 3 dosis. Sobre todo porque estábamos viendo la aparición de Omicron y sabíamos que necesitábamos una mejor respuesta inmune y nos adelantamos y decidimos poner el refuerzo a los 3 meses. Hay países que lo han puesto a los 6 meses, nosotros decidimos acortarlo. En los pacientes inmunocomprometidos, entendiendo por inmunocomprometido a las personas que tienen trasplante de órganos, a las personas que viven con algún tipo de cáncer, a las personas que tienen alguna enfermedad que los inmunocompromete, artritis reumatoidea, personas con colitis y personas que reciben algún tipo de tratamiento específico que los inmunosuprimen, en ellos tenemos en Panamá hoy 4 dosis. Así que Panamá ya tiene un esquema de 4 dosis para ese grupo poblacional que no es un gran
segmento de la población. Estamos hablando de aproximadamente 10.000 personas que están requiriendo 4 dosis. El resto son 3 dosis, pero Panamá, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, está siguiendo las personas que se hospitalizan, las personas que van a la terapia intensiva y las personas que fallecen y viendo qué vacunación esas personas han tenido. En el momento que se detecte que esas personas con 3 dosis están hospitalizándose, están yendo al cuarto de urgencia o están falleciendo, Panamá discutirá la necesidad de una 4ª dosis. Hoy no es necesario. Hoy pensamos que con las dosis que tenemos, sobre todo porque tenemos un manejo adecuado de esa 4ª ola, y Omicron no representa más que el 4% de lo que está ocurriendo, pensamos que no es necesaria una 4ª dosis. Si aparece una variante en otro país que se transmite tan eficientemente como la actual, Panamá consideraría una 4ª dosis. Se está discutiendo, creemos que no va a haber necesidad de una 4ª dosis global para toda la población, y eso, si eso llegara a ocurrir y los expertos, en acuerdo con el Ministerio de Salud, piensan que debería utilizarse, sería por un segmento específico, personas de cierto grupo de edad, con ciertas enfermedades o personas con ciertos empleos como trabajadores de la salud, por ejemplo, que se exponen en mayor número, pudieran ser objeto de una 4ª dosis. Hoy pensamos que no es necesario en el momento epidemiológico que Panamá está viviendo, pero ya en inmunosuprimidos, MADE, hay 4 dosis en el país. Panamá tiene 4 dosis en ese segmento de la población. Ok, y en el caso de que el COVID siga siendo pues un virus que siga circulando a nivel mundial, ¿cuándo se necesitaría comenzar este ciclo de vacunación nuevamente? Verdaderamente predecir cuándo va a ocurrir una variante es muy difícil. ¿Cuál es la buena noticia? 4 de las 5 variantes de preocupación que han azotado al mundo, alfa, beta, gamma y delta, ocurrieron a finales del año 2020, o sea, hace más de un año. La variante más reciente, que es la variante Omicron, apareció en noviembre de 2021. Correcto. ¿Esto qué significa? Si de las 5 variantes, 4 ocurrieron a finales del 2020, no significa que una variante probablemente va a ocurrir el próximo mes y que nos va a azotar el próximo mes. De nuevo, tenemos la gran ventaja de que las variantes que han aparecido o en Asia, en India, o en África, en Sudáfrica, o en el Reino Unido, y podemos con suficiente anticipación prepararnos en caso de que pensemos que es necesario hacer una modificación del esquema de vacunación. Hoy tenemos un esquema de vacunación, de hecho, más exigente que en otros países, claro, en donde todavía 2 dosis de la vacuna se considera un esquema completo. En Panamá se considera un esquema completo 3 dosis de la vacuna. claro. Doctor, creo que no debemos de precipitarnos. De hecho, los científicos opinan que quizás no vamos a necesitar refuerzos tan frecuentemente como pensábamos que los necesitábamos, tomando en consideración, MADE, que la vacuna actual de la que hemos recibido 2 y 3 dosis protege contra alfa, protege contra beta, gamma, delta y omicron. O sea que la vacuna actual nos está protegiendo todavía con una alta efectividad. importante esa información, doctor. Para culminar, también importante aclarar el tema. ¿Ha habido en Panamá alguna muerte a causa de la vacuna? Es importante pues, para nuestros televidentes para que lo tengan claro. 0 muertes reportadas en Panamá por las vacunas. Creo que Farmacias y Drogas hace algunos días la directora lo comunicó al país. El riesgo de la enfermedad es extremadamente superior a cualquier riesgo teórico o real de las vacunas. Se han aplicado más de 11.000 millones de dosis de vacunas en 184 países a nivel mundial. Ninguna vacuna en la historia de la ciencia y de la vacunología ha sido más investigada que la vacuna actual. Sabemos exactamente los riesgos que esta vacuna puede tener y lo que le podemos comunicar a la comunidad es que los riesgos son menores que el riesgo de la misma enfermedad, aún incluyendo la miocarditis. Una persona no vacunada que adquiera COVID tiene un riesgo 16 veces superior a cualquier riesgo teórico de que la vacuna le pudiera causar, por ejemplo, una miocarditis. La vacuna tiene un perfil de seguridad aceptable y el beneficio-riesgo es en favor del beneficio
sobre el potencial riesgo teórico o real que la vacuna tiene. Doctor, muchas gracias como siempre por su atención, por hacer docencia también para todos nuestros televidentes de Next Noticias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Madre, que estés muy bien. Doctor Eduardo Ortega Barría, secretario de Senacid, y también ha estado como miembro asesor de todo el tema de vacunación en nuestro país, con esta información referente al sistema de vacunación que llevamos en nuestro país y esta posible eliminación de la medida del uso de la mascarilla en Panamá.